acuerdo con los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso, ni con la titular del sector. El presidente de ese grupo de trabajo, José Luis Elías Ábalos, destacó que en la reunión de ayer la Federación Médica flexibilizó su posición y dejó de reclamar un incremento de remuneraciones para este año. Por su parte, Jesús Bonilla señaló que no ha encontrado una respuesta satisfactoria de parte del gobierno. Agradezco que ellos hayan decidido no reclamar, no pedir y dejar de lado el aumento solicitado para el 2014. El tema del 2014 está zanjado. El señor viceministro señaló fríamente, ¿verdad?, de que no había dinero para ello, que primero era la reforma, y con la reforma iban a haber modificaciones y aumentos. Pero si la reforma sale mal en ciertos lugares de Perú, ¿qué especialista va a ir a Madre de Dios o a Ica, mi tierra, a trabajar por 1.500 soles? Obviamente no hay especialistas no hay equipos en todas las regiones. Y hoy un grupo de médicos, encabezados por el presidente de la Federación Médica, Jesús Bonilla, marchó con dirección a Palacio de Gobierno. Se congregaron en el frontis del Ministerio de Salud, buscaban que una delegación pudiese llegar a la presidencia del Consejo de Ministros para sostener una cita con Ana Jara. Sin embargo, solo pudieron llegar a la Plaza San Martín. Una vez más, hubo un fuerte contingente policial que esta vez solo acompañó a los médicos para resguardar el orden debido a que la marcha no estaba autorizada. Jesús Bonilla responsabilizó de la huelga a la ministra de Salud, Miori Ejali, pidió comprensión a los pacientes. Bueno, el objetivo efectivamente es recordarle a la Premier que ella asumió un compromiso público de promover una solución de esta huelga nacional indefinida, ¿no? Entendemos nosotros que la ministra de Salud no solamente ha tenido limitaciones, sino ya ha encontrado un límite para poder resolver este problema. Y creo que es prudente ver pues otros escenarios para poder tratar de resolver lo más antes posible, ¿no? La señora nos ha mantenido 109 días en huelga nacional indefinida, no ha tenido la capacidad de resolverlo. Esperemos que la Premier lo asuma cuanto antes esto, ¿no? Y yo creo que después del proceso de flexibilización que nosotros hiciéramos el día de ayer, yo creo que va a ser fácil encontrar la solución. Creo que lo que pueda ocurrir los próximos días en realidad depende de la decisión política del presidente de la República y de la Premier Ana Jara. Esperemos que esto sea pronto, esperemos que el día de mañana, el día de Santa Rosa de Lima, tengamos de repente alguna llamada desde el Palacio de Gobierno para poder resolver eso cuanto antes. Sí, mañana tenemos una Asamblea Nacional de Delegados, vamos a evaluar todo lo que ha transcurrido hasta el día 109 y con seguridad vamos a relanzar la huelga si las condiciones no han cambiado. Muy bien, a propósito de este tema enojoso, porque ya tiene más de 107 días, vamos a conversar ahora con el doctor Neftalí Santillán Ruiz, lo habíamos presentado antes del último corte, él es jefe de la Unidad Funcional de Gestión de Diálogo y Concertación del Ministerio de Salud. Doctor Santillán, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. A ver, analicemos lo que ocurrió ayer en la Comisión de Salud. Fueron 4 los puntos que se pusieron sobre la mesa. Antes de hablar del punto central en el que no se pusieron de acuerdo, hablemos de las cosas positivas. ¿En qué puntos sí se han puesto de acuerdo el sector salud y la Federación Médica? Claro, en realidad, quizás si podemos recordar primero la convocatoria que hace la Comisión de Salud del Congreso. En su primera sesión acuerda invitar a la ministra para exponer sobre la situación de la huelga y cuál es la posición del ministerio. La ministra acudió, explicó, y también hubo la oportunidad que los dirigentes de la federación también plantearan su propia posición. En ese momento la Comisión de Salud acuerda efectivamente interceder, ¿no?, hacer como mediadores y que la comisión, la junta directiva sea la encargada de convocar. Entonces le pide a la Federación Médica que plantee por escrito su solicitud. Lo hace por escrito, le envía al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud responde inmediatamente sobre estos temas. Y la carta de José Luis Ábalos, del congresista que es presidente de la comisión, dice que nosotros, digamos, ¿cuáles son los puntos que, digamos, ya nos hemos puesto de acuerdo, de consenso, y cuáles son los negociables? Nosotros le planteamos 11 puntos. De todo esto, durante el proceso de la huelga, lo hemos venido conversando, hemos adquirido niveles de consenso. ¿Pero cuáles fueron los puntos que se trataron ayer puntualmente? Exacto. Entonces, elegimos, quedan solo 2 puntos, ¿no? Uno relacionados con la ley del trabajo médico y otro con la escala remunerativa. En la sesión, la Federación dice, no, son 4 puntos, ¿no? Dice, uno es la ley del trabajo médico, contratación de los médicos, o nombramiento, participación en la reforma y la escala remunerativa. O sea, plantearon 4 puntos más, la ministra dijo, correcto, discutamos los 4 puntos.
y empezó la discusión, fue muy, O sea, con el tema de las contrataciones, con... participación en la reforma y la ley del trabajo médico. Y en eso ya se han puesto de acuerdo. Exactamente, muy rápidamente, muy bien, vamos a establecer los mecanismos para que haya espacios de participación, vamos a empezar a hacer los nombramientos, 20% este año, y así sucesivamente. La ley de trabajo médico, se forma un grupo, se va a revisar si esto efectivamente perjudica o no. Todo marchaba bien, incluso se forma un cuarto intermedio como para suavizar alguna tensión posible. Y en ese momento la federación pide la presencia del ministro de Economía, ¿cierto? Entonces, muy bien, cuarto intermedio, se hacen las gestiones, la ministra también interesada, hace la gestión. Lamentablemente ya en la tarde ya no pudo asistir porque entenderá que... Querían que el ministro de Economía esté presente para que diga verdaderamente si hay o no dinero. Exactamente, ¿no? Porque la expectativa de todos, que incluía a los miembros de la comisión, era que esto se solucionara en una hora. Ahora, quienes hemos visto todo este problema desde fuera, hemos advertido que en muchos pasajes quizás los médicos se han equivocado en cómo han planteado sus demandas. Sin embargo, ayer, y eso también lo ha destacado el propio presidente del grupo de trabajo, hubo una flexibilización de parte de los médicos, renunciaron a la remuneración extra que pedían por el 2014, pero sí les parecía un poco insólito que ni siquiera para el 2015, ni siquiera para el 2016, el sector salud les pudiese prometer unos reajustes. Fíjese, ¿Fue así como ocurrió? Fíjese, antes de todo este problema, antes de la participación de la Comisión de Salud, el Ministerio les hizo llegar públicamente, incluso en una conferencia de prensa, la posibilidad de un incremento a las bonificaciones, ¿no? 200 soles por año, ¿no? 400 en total a la bonificación de atención primaria y a la bonificación de especialistas. Lo rechazaron, dijeron que era ridículo, que eso representaba 5 soles al día. ¿Pero eso cuándo fue? Eso no fue ayer. Eso no fue ayer, fue hace 2 semanas. No fue mucho antes, hace 2 semanas, dije, y eso desde 2015 a 2016. Lo rechazaron. Entonces, antes que se apruebe, digamos, en el Ejecutivo el nuevo presupuesto, porque usted sabe que ya a esta época ya el Ejecutivo aprobó su presupuesto 2015, iba a entrar al Congreso a discusión para que se apruebe. O sea, el presupuesto 2015 ya está distribuido. ¿Y entonces cómo puede ser el sector salud que para el 2016 tampoco va a haber ningún aumento? Entonces, ¿cuál ha sido la propuesta? Incluso que ha partido de los propios congresistas, ¿no? ¿Cuál ha sido la propuesta? Incluso el congresista Gustavo Rondón hizo una redacción. A ver qué les parece. Les planteó la redacción. Dije, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que formemos un grupo de trabajo para ver cuánto y cómo se debe mejorar la remuneración de los médicos. Trabajamos hasta abril del próximo año, que es donde se inicia el proceso de formulación de los presupuestos. De tal manera que a partir del 2016 entramos a un segundo momento ya bien claramente definido en cómo vamos a ajustar. Eso suena muy bien, pero no se hablaron de cifras. Es decir, los médicos están seguramente de acuerdo con que hay una labor participativa, conjunta, que se reúnan los representantes del Ministerio con los representantes de la Federación Médica para ver números, pero ¿qué cifras se les han prometido a futuro? Es que si ponemos por delante, es decir, vamos a poner esta cifra, entonces obviamente no hay necesidad de hacer un estudio, digamos. ¿Y por qué es importante el estudio? Porque, por ejemplo... ¿Y por qué recién ahora se plantea un estudio? No, eso lo hemos planteado antes de la huelga. Antes de la huelga. Todo esto lo hemos planteado antes de la huelga. Nunca lo han querido aceptar y, por supuesto, hasta ahora no lo aceptan, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué el estudio para sustentar esto? Sí. Por ejemplo, ahorita hay una bonificación especial, además de los famosos 1.500 que se implementó, de 1.480 soles para todos los médicos que están en zonas de frontera y zonas alejadas. Así es. Entonces, ¿cómo decimos si efectivamente esa bonificación ha dado resultados si tenemos más médicos en esos sitios? O si tenemos más médicos en zonas de emergencia, o si tenemos más médicos en centros y puestos de salud haciendo labores de prevención y promoción. Pero no tendría que haber sido al revés, es decir, antes de que se aprueben esas bonificaciones, hacer un estudio para ver si efectivamente habían suficientes médicos para justificar la bonificación. Previo a esa política, eso se basa también en estudios, en trabajos. Eso es lo que reclama la Federación. Justamente dice, no, eso es lo que hemos trabajado en el 2012, eso debe valer. Lo del 2012, como demostramos, fue un insumo.
se utilizó muy bien, o sea, de ahí parte todas estas propuestas de bonificaciones. Entonces, lo que les estamos proponiendo es, vamos a entrar en un segundo momento, no estamos diciendo que aquí terminó, sino que ha sido el inicio de un proceso. Ahora, Evaluemos lo que está pasando, el 2015 presentamos el trabajo y empezamos el 2016 con nuevas posiblemente nuevas bonificaciones, nuevos incrementos, pero tenemos que trabajar en esos temas porque estamos ya delante de un proceso de política remunerativa. O sea, la propuesta entonces es, vamos a trabajar juntos sobre el sistema remunerativo hacia abril del 2015. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Hoy ya hemos tenido una marcha pacífica, con la policía ya no en el plan de reprimir a los médicos. Creo que es lo mejor, no creo que eso todos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sé si usted está en capacidad de dar una respuesta, pero hubo una descoordinación del Ministerio de Salud con el Ministerio del Interior, porque lo que se ha vivido en las últimas semanas en materia de represión policial de los médicos no tiene antecedentes y no debería volver a tener. Exactamente. Y esto está de acuerdo, ha habido, digamos, un pronunciamiento de la propia ministra, la Premier, ¿no? Donde pide disculpas, el ministro del Interior también. Esos procedimientos el Ministerio de Salud no interviene porque tiene otro canal, ¿no? Porque pues, para hacer ese tipo de manifestaciones hay que pedir permiso, pero ahí no interviene el Ministerio de Salud, ¿no? Solamente para cerrar, doctor Santillán, ¿qué instancia entonces toca ahora para hacer posible el diálogo? Porque si no han logrado ponerse de acuerdo en la Comisión de Salud del Congreso con la intercesión de los parlamentarios, ¿qué otro foro hay para solucionar eso? Nosotros hemos tenido muchas expectativas. Hemos tenido la participación de la Iglesia, el padre Gastón Garatea se ha pronunciado, el monseñor Bamarén también se ha pronunciado sobre el tema, la Defensoría, el defensor se ha pronunciado por su tema. Ayer todos los congresistas de la Comisión de Salud, que no vamos a decir que son del gobierno, pedían encarecidamente que se levante la huelga. O sea, hay ahí un tema de decir muy bien, todos decimos, primero están los pacientes, pero luego decimos, no, primero me subes de la remuneración, luego levanto mi huelga. Hay una incoherencia. ¿No será ya hora de ver el asunto de la PCM? Bueno, es que el representante del Ministerio de Economía, la posición de la ministra es una posición de gobierno. O sea, no es una posición individual. Pero recordemos que la ministra ha llegado un poco debilitada también a esa última conversación, ¿no? Ahora, si hay otras instancias, el ministerio y la ministra está dispuesta a seguirlo conversando, pero definiendo, como digo, esto es muy importante, fíjese, primera vez en la historia que se definen políticas orientadas a que las remuneraciones también sirvan para mejorar los servicios. Porque antes hacíamos huelgas y nos daban nuestro aumento y ahí quedaba y no pasaba absolutamente nada. Y se hace primera vez en la administración pública del país, ¿no? Creo que los maestros también tienen algo de eso, pero sería eso una política nacional. Debería haber un consenso de todos nosotros para decir, mira, a ver, efectivamente necesitamos que nos paguen bien, pero eso tiene que reflejarse cómo vamos mejorando los servicios. Ojalá que se solucione no solamente efectivamente en términos remunerativos, sino en términos de condiciones laborales a futuro. Hemos estado conversando con el doctor Neftalí Santillán Ruiz, el jefe de la Unidad Funcional de Gestión de Diálogo y Concertación del Ministerio de Salud. Hasta aquí mi participación en la central. Vamos con los titulares, en un ratito más viene Julián Auce.